Rosa Brito, creyente en nuestro Señor Jesucristo. Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermano Nicolás Órdenes, creyente en Jesucristo. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora nos vamos al Antiguo Testamento y vamos a exponer el libro del profeta Daniel. Así que abran por favor sus Biblias en Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1 de Daniel. Como es largo, lo vamos a leer en forma alternada. Daniel capítulo 1. Daniel 1, entonces leemos de forma alternada. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Y les señaló el rey ración para cada día, la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así que estuvieron delante del rey. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Hermanos, vamos a orar. Señor, Dios nuestro,
estamos delante de ti. Asumimos una actitud humilde delante de ti, esperando, Señor, ser enseñados e instruidos, motivados y corregidos por ti. Por lo tanto, yo te ruego que tu Espíritu Santo nos esté iluminando y guiando en la exposición de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ustedes saben, hermanos, vivimos en Chile con bastante libertad religiosa aún. Sabemos que a poco se va arrinconando el cristianismo, pero tenemos libertad. Nadie nos ha impedido celebrar nuestros cultos. Nadie nos ha prohibido todavía hablar de Jesucristo. Pero esta no es la realidad de toda la Iglesia de Cristo a través del mundo. Hay lugares del mundo donde los cristianos están siendo acribillados, maltratados, perseguidos. Quiero referirme en particular al país donde se dice que es más perseguido y aborrecido el cristianismo, que es Corea del Norte. Corea del Norte es un país que vive una dictadura comunista desde 1948. Han pasado 3 generaciones de dictadores, el último el famoso Kim Jong-un. Sus antepasados, su padre y su abuelo, han seguido este mismo legado dictatorial, absolutista, que odia el cristianismo. ¿Por qué odian el cristianismo? Bueno, en parte por razones políticas y en parte también por razones espirituales. Ellos ven el cristianismo como una invasión cultural de Occidente, particularmente lo relacionan con Estados Unidos. Cada vez que llegaron misioneros cristianos norteamericanos, la dictadura comunista lo vio como una amenaza para ellos. Pensaron, estos vienen a imponernos su forma de gobierno, quieren imponernos a nosotros la democracia, pero nosotros no creemos en la democracia. Por lo tanto, ven a los misioneros cristianos como una amenaza y los persiguen, los mandan presos, los torturan. También hay razones espirituales. Esta dinastía de los Kun demanda al pueblo que adoren a sus gobernantes, a los dictadores. Por lo tanto, cuando aparece un pueblo cristiano y dice, adoro solamente a Dios, solamente Cristo es mi Señor, eso no le gusta a este gobierno y toma preso a los cristianos, los humillan y los torturan y los tratan de forzar a que renuncien a su fe. Obviamente esta realidad es como extraña para nosotros, porque como lo dije, en Chile todavía disfrutamos, y en el occidente en general, todavía disfrutamos de mucha libertad para servir al Señor Jesucristo. Pero ¿qué tiene que ver esto que sucede en Corea del Norte con el libro de Daniel? Bueno, en el libro de Daniel vemos al pueblo de Dios, a la nación de Judá, llevando cautivos como esclavos a un país extranjero, a Babilonia. Nuestros hermanos en Corea del Norte viven como cautivos de un régimen que los persigue y los oprime. Nosotros, si bien es cierto, vivimos en una democracia, pero eso no significa que no haya cierto grado de persecución hacia el cristianismo. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que ustedes están en el mundo, pero mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, en cierta forma, el cristiano es un peregrino y extranjero en este mundo. Así como la nación de Judá fue exiliada, llevada cautivo a otra nación, nosotros también somos extranjeros en este mundo. Así que compartimos en común con la iglesia en Corea del Norte y nosotros y el pueblo de Judá en el libro de Daniel, que vivían exiliados como fuera del reino de Dios. A pesar de que el gobierno de Dios jamás deja de ser, hay mucha opresión contra el pueblo de Dios. ¿Y cómo aterrizamos acá este texto? La historia de Daniel parte en el año 605 a.C. En aquella época, el imperio más poderoso del mundo era el imperio babilónico. Y Babilonia tenía un rey, el rey más fuerte que tuvo Babilonia, que se llama Nabucodonosor. Nabucodonosor con su imperio empezó a invadir a todos los países vecinos, hasta que llegó a Judá. Llegó, derrotó a los judíos y los tomó prisioneros. Esto en el año 605 a.C.
Y lo primero que hizo en Judá, tomó cautivo, prisioneros, a los jóvenes más inteligentes que habían en Jerusalén. Y los llevó cautivo para instruirlos y prepararlos para que llegasen a ser sirvientes de la corte del rey, para que sean los consejeros del rey. Por eso toma a los más inteligentes. Ahora, esa fue la primera vez que Nabucodonosor fue a Jerusalén. Después, 8 años después, fue nuevamente y llevó prisionero a toda la familia real, a los principales soldados, a los artesanos, a los trabajadores de Jerusalén, y los llevó cautivo a Babilonia. Algunos años más tarde, fue por tercera vez a Jerusalén y llevó cautivo esta vez a todo el pueblo como esclavos a Babilonia. Casi a todo el pueblo en realidad. Hubo un grupo de personas a los cuales Babilonia no los llevó como esclavos, que a los más pobres de Jerusalén. A los judíos más pobres les permitieron escapar. Era una tradición del imperio babilónico. Cada vez que invadieron un país, llevaban como prisionero a lo mejor de la ciudadanía y a los más pobres los dejaban escapar. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Ustedes cuando leen el Nuevo Testamento, aparece un hombre llamado Natanael, que cuando su hermano Felipe le dice, hemos conocido al Mesías, al Cristo, es de Galilea. Y Natanael dice, ¿puede algo bueno salir de Galilea? Ahí vemos que había de parte de los judíos de Judea un desprecio hacia los judíos de Galilea. ¿Por qué era eso? Bueno, la explicación está justamente en lo que aconteció en el libro de Daniel, en ese contexto histórico. Cuando los babilonios llevaron cautivos a Babilonia a los mejores judíos, a los más inteligentes, a los más pudientes, pero dejaron escapar a los pobres. ¿Qué pasó con esos pobres? Escaparon hacia el norte y se radicaron en una región llamada Galilea. Y algunos años después, 70 años después, los judíos regresaron de Babilonia a Judá. Pero muy al norte había otro grupo de judíos llamados los galileos. En los tiempos de Cristo vemos los galileos por el norte, después vienen los samaritanos y más al sur están los judíos de Judá. Los samaritanos, los que estaban al medio, son los descendientes de la cruza entre asirios y judíos que ocurrió mucho antes que Nabucodonosor llegase a Jerusalén. Antes que Babilonia fuese el imperio más grande, había otro imperio antes, que eran los asirios. Pero los babilonios derrotaron a los asirios y los asirios desaparecieron. Pero los asirios, aproximadamente 150 años antes, habían derrotado el reino del norte de Israel y los llevaron cautivos y se mezclaron con los judíos de esa zona, y los descendientes de esa mezcla eran los samaritanos. Por eso los tiempos de Jesús, los judíos que vivían en la zona sur, en Judá, en Jerusalén, despreciaban a los samaritanos porque no eran una raza pura, se habían mezclado, y despreciaban a los galileos, que eran tan judíos como ellos, pero su origen era el pueblo pobre, a lo cual Nabucodonosor dejó escapar. Así que ese desprecio hacia los judíos y samaritanos la encontramos en este contexto histórico. Vemos en el versículo 1, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia y de Jerusalén. Y ojo con lo que dice el versículo 2, dice, y el Señor entregó a sus manos a Joacim, rey de Judá. O sea, fue Dios mismo el que entregó al rey de Judá en manos de los babilonios. Es cierto, Babilonia era un imperio muy poderoso. Nabucodonosor era un rey muy poderoso. No obstante, el texto deja en claro que no fue el poder de este rey Nabucodonosor ni el poder de este imperio lo que lo hizo derrotar a los judíos. Fue Dios mismo quien entregó al rey de Judea en manos de Nabucodonosor. ¿Y por qué lo entrega Dios en las manos? Cuando uno lee la historia del pueblo judío, ve que hay un historial de rebeldía hacia Dios, desobediencia a los mandatos de Dios, idolatría suelta por todo lugar, adoración a dioses falsos por todo lugar. Entonces era un pueblo que se rebelaba continuamente contra su Dios, y Dios, como ama a su pueblo, lo disciplina y permite que este rey caiga en las manos de Nabucodonosor. Es Dios quien entrega a este rey, es Dios quien entrega a este pueblo en las manos de Babilonia. Muchas veces nos ocurren situaciones difíciles en la vida. Me echaron del trabajo
Y yo digo, sí, me echaron del trabajo porque soy cristiano y me tienen mala. Sí, pero nunca me pongo a meditar, ¿qué estoy haciendo mal yo? ¿Será que yo estoy en desobediencia a los mandatos de Dios? ¿No será que Dios me está disciplinando y Dios permite que me echen del trabajo justamente para que yo me examine a mí mismo y diga qué estoy haciendo mal? Acá, estos judíos nos hicieron esa pregunta. Todos decían, se quejaban que lo había invadido una nación más poderosa, pero nadie se examinaba a sí mismo. ¿Por qué motivo Dios permitió eso? Y miren lo que hizo este Nabucodonosor. Y aparte de los utensilios de la casa de Dios, tomó los utensilios del templo judío y los trajo a la tierra de Sinar. ¿Qué es la tierra de Sinar? Cuando ustedes leen Génesis capítulo 11, van a ver que hay una zona, una región llamada Sinar. Y en esa zona de Sinar se levantó un rey de nombre Nimrod y construyó una torre, la famosa Torre de Babel. Por lo tanto, la región de Sinar representa la rebelión contra Dios. La Torre de Babel representaba la rebelión contra Dios. De hecho, la palabra Babilonia viene justamente de Babel. La Torre de Babel estaba justamente en la zona que ocupaba el imperio de Babilonia. Por lo tanto, cuando dice que Nabucodonosor llevó los utensilios del templo a la región de Sinar, está haciendo lo mismo que hizo Nimrod de construir una torre en rebelión contra Dios. Así que todo lo que hacía este hombre, Nabucodonosor, representaba rebelión contra Dios. Y continuamos con el texto. ¿A quiénes se llevó cautivo en el año 605? A los jóvenes más apuestos e inteligentes que habían en Judá. Ya dije por qué, porque los quería educar de acuerdo a su método de educación para que sean los consejeros del rey en Babilonia. ¿Por qué toma a las personas más sabias e inteligentes de una nación? Porque Nabucodonosor, un hombre inteligente, tiene claro que cuando quita la masa pensante e inteligente de un país, el país queda desprotegido. Recuerdo hace como 3 años vi un reportaje donde las personas más inteligentes se estaban yendo de Argentina. Ya los científicos más preparados, los científicos habían hecho doctorado en las mejores universidades del mundo, se estaban yendo del país. ¿Por qué? Porque ellos veían que la situación en su país estaba mala, que había una crisis económica que iba de mal en peor. Por lo tanto, las personas inteligentes, cuando ven que hay peligro sobre su país, se van, huyen. Y cuando un país pierde a las personas más inteligentes, ese país queda sin futuro. No tiene personas que lo dirijan con sabiduría. Nabucodonosor tenía eso claro, por eso toma cautivo a los más inteligentes de Judá y se los lleva cautivo para beneficio de su propio reino. Eran de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, en ciencia y entendimiento. Pero ¿qué pasa? Son estos jóvenes llevados cautivos y son puestos en Babilonia bajo la jefatura del jefe de los eunucos. ¿Por qué bajo el jefe de los eunucos? Por la explicación que dan los eruditos, lo más probable que estos jóvenes cuando llegaron a Babilonia fueron castrados, porque eunuco significa un hombre castrado. Si los pusieron bajo el gobierno del jefe de los eunucos, lo más probable es que esos jóvenes fueron castrados. Entonces las circunstancias de Daniel y sus amigos, de estos jóvenes en Babilonia, era muy mala, era muy terrible. Era un contexto demasiado hostil para ellos, presos en esta condición. Pero eso no fue impedimento para que Daniel fuese obediente a su Dios. De hecho, les cambiaron hasta los nombres. Daniel significa Dios es mi juez. Y le cambiaron el nombre, le pusieron un nombre babilonio que significa como vives gracias a Marduk, que es un dios de los babilonios. Pero a pesar de que le cambiaron el nombre, a pesar que estaba preso en esas condiciones horribles, él mantuvo su fidelidad a Dios. ¿Qué nos dice esto? Cuando el pueblo de Dios sufre, como sufren los hermanos en Corea del Norte, o como podemos incluso nosotros sufrir, eso no es impedimento para que seamos fieles a Dios. Este joven Daniel, preso, lejos de su tierra, como esclavo, castrado, lo más seguro, él se propuso seguir siendo obediente a su Dios. No utilizó como excusa las pruebas que estaba viviendo en su vida para desobedecer a Dios. Este libro de Daniel, que fue escrito
algunos años después del 605, mientras Daniel estaba vivo, porque sabemos que Daniel es el escritor de este libro, fue escrito justamente para alentar al pueblo judío que era cautivo en Babilonia. Estaba diciendo, ojo, no estamos acá porque Babilonia es muy poderoso. Estamos acá porque Dios nos entregó en manos de Babilonia. Es decir, Dios sigue teniendo el control de todo. A pesar de que estamos exiliados, Dios sigue en su trono y tiene el control de todo. Hermano, cuando tú lo estás pasando mal, cuando estás en pruebas, cuando Dios está disciplinando tu vida, eso no significa que Dios perdió el control de tu vida. Dios sigue siempre al control de tu vida. Y muchas veces permite circunstancias adversas, pero justamente para tratar contigo, para hacerte reaccionar. Así que nunca pienses que Dios ha perdido el control de tu vida. Tú siempre estás en las manos de Dios y Él dispone, hace y deshace para formar tu vida a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y en ningún caso hay excusa, aunque lo estemos pasando muy mal, aunque esté enfermo y sin trabajo, eso no es excusa para no ser obediente a Dios, a su palabra. Vean cómo Daniel fue obediente a Dios. Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con la porción que había asignado al rey para él. ¿Qué significa contaminarse con la comida? Bueno, ustedes saben, en la ley de los judíos hay muchos mandamientos respecto a los alimentos. No pueden comer ciertos alimentos inmundos. Por lo tanto, a pesar de que el texto de Daniel no lo dice, podemos sin embargo deducir que la comida que le habían ofertado a Daniel probablemente tenía, por ejemplo, carne de cerdo, que era un animal inmundo para ellos. Por lo tanto, para un judío comer carne inmunda significaba contaminarse espiritualmente. Además de eso, se sabe que los babilonios sacrificaban animales en honor a sus ídolos, a sus dioses, y antes de beber el vino y comer la carne lo consagraban a sus dioses. Por lo tanto, habría una doble contaminación para Daniel si comía sus alimentos. Por un lado, estaría comiendo animales o alimentos inmundos según la ley judía, y por otro lado estaría siendo partícipe de un sacrificio en honor a los ídolos, a los falsos dioses. Por lo tanto, él se contaminaría espiritualmente si comiese sus alimentos. Y reitero, a pesar de su contexto enormemente adverso y difícil, él se propuso en su corazón ser obediente a Dios y no contaminarse con la comida del rey. De hecho, este libro de Daniel, que durante toda la historia de los judíos desde el siglo V a.C. en adelante ha sido muy leído, tuvo especial repercusión 400 años después, siglo II a.C., fue invadido nuevamente Jerusalén por un rey llamado Antíoco Epífanes. Y este rey pretendió obligar a los judíos a comer alimentos inmundos, a comer carne de cerdo, por ejemplo. Los obligaba. Pero muchos recordaron la actitud de Daniel y dijeron, me niego a contaminarme con esta comida. Y muchos fueron asesinados por Antíoco Epífanes justamente por este motivo, porque siguieron el ejemplo de fidelidad de Daniel. Así que Daniel fue fiel a Dios, a pesar de que estaba preso, cautivo en un país muy lejano. ¿Y qué sigue ocurriendo después en el texto? Ustedes saben, Daniel habló con el jefe de los guardias para que le permitiesen comer otros alimentos, solamente legumbres y agua pura. Y le dijo, y haz la prueba con nosotros por 10 días y vas a ver cómo estamos. ¿Y qué dice el texto en el versículo 9? Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ahí vemos nuevamente a Dios actuando. Parte el texto con Dios entregando al rey Joacín en manos de Nabucodonosor. Ahora vemos a Dios actuando nuevamente, dándole gracia a Daniel ante el jefe de los eunucos. No es que Daniel fuese tan inteligente que convenció al jefe de los eunucos. No, fue Dios quien intervino y le dio gracia a Daniel ante este hombre. ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido que Dios nos ha puesto en gracia con otras personas que ni siquiera son cristianas? ¿A quién no le ha sucedido que cuando es nuevo en un trabajo y la primera semana no entiende nada cómo funciona la empresa, no sabe nada acerca del trabajo, se siente confundido y quiere como ya renunciar en la primera semana porque no entiende el trabajo, no sabe cómo hacerlo? Sin embargo, Dios levanta a una persona y te hacen caer en gracia con esa persona y esa persona te enseña el trabajo pacientemente. Yo lo he experimentado
una oportunidad, llegué a un trabajo. Los 3 primeros días no entendía nada de lo que había que hacer. Estaba aburrido, quería puro renunciar. Pero Dios usó a uno de los jefes donde Él amablemente me enseñó el trabajo. Yo entiendo que fue Dios el que tocó el corazón de esa persona. O a quien no le ha sucedido que de repente va a un hospital, a un servicio público, nunca te atiende, tienes que hacer la tremenda fila. Y de repente aparece un funcionario y te hace pasar adelante de los primeros. Bueno, es Dios el que te pone en gracia con esas personas. Todos hemos experimentado de alguna forma, todo hijo de Dios experimenta esto, que de repente Dios toque el corazón de alguna persona para bendecirte. Aquí Dios tocó el corazón de este jefe de los eunucos para que le simpatizase Daniel y le permitió no comer los alimentos que comían ellos, sino que darle los alimentos que Daniel pidió. Y sabemos lo que pasó después. Después de 10 días, el rostro de Daniel y sus amigos estaba mucho más vigoroso que de los otros jóvenes que se alimentaban con la comida del rey. Aquí el secreto, quiero dejar claro, no está en la alimentación. No es que la alimentación específica que asumió Daniel hizo un milagro. Claramente hubo una intervención sobrenatural de Dios por causa de la obediencia de Daniel a no desobedecer la ley de Dios. Y Dios lo recompensó y lo bendijo, dándole un estado mucho mejor de salud que en comparación a los otros que desobedecieron la palabra de Dios, los mandatos de Dios en cuanto a la alimentación, en este caso para los judíos. Así que Dios pone en gracia a Daniel con este hombre, y Dios también te pone a ti muchas veces en gracia con personas con las que menos los esperabas, y Dios te abre puertas de bendición. Si seguimos avanzando, vamos a avanzar más. Al versículo 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia, y en todas letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Acá, ¿quién vemos actuando nuevamente? A Dios. Alguien que lee el capítulo 1 de Daniel y se pregunta, ¿quién es el personaje principal de este capítulo 1? Alguien puede decir Daniel, otro puede decir sus amigos, otro el jefe de los eunucos o el rey Nabucodonosor. No, el personaje principal del capítulo 1 de Daniel es Dios. Vemos de principio a final a Dios actuando. Primero Dios entrega al rey Joacim en manos de Nabucodonosor. Después Dios pone a Daniel en gracia con el jefe de los eunucos. Ahora Dios le concede a estos muchachos conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias. Y a Daniel le da un don adicional, que es la interpretación de sueños y las visiones proféticas respecto a lo que iba a ocurrir en el futuro. Pero vemos a Dios siempre gobernando. A pesar que el pueblo de Dios aquí estaba cautivo en un país extranjero y prisionero, Dios nunca deja de tener el control. Aunque la iglesia sea perseguida en Corea del Norte, en China, en África, en el lugar que sea, Dios siempre está obrando y tiene el control. Y Dios no abandona a su pueblo. Así también a nosotros, hermanos, aunque no estemos en un contexto de persecución, pero sí sabemos que la pasamos mal muchas veces, nunca Dios deja de tener el control y nunca Dios deja de guardar y proteger y bendecir y de proveer para su pueblo, para sus hijos. Bueno, cuando los examinaron a estos jóvenes después de esta dieta que hicieron, que fueron bendecidos por la obediencia a Dios, los hallaron 10 veces mejor que el resto, dice el texto. ¿Hay que tomar esa frase 10 veces mejor de forma literal? ¿Que los pusieron en una balanza y fueron 10 veces mejor? No, no hay que tomarlo en forma literal. Ahí vemos una figura literaria llamada hipérbole. La hipérbole consiste en exagerar el lenguaje para exacerbar un significado de un hecho. Aquí el autor Daniel utiliza esa hipérbole, es decir, 10 veces mejor, para resaltar el milagro que Dios había hecho en sus vidas, producto de la obediencia de estos jóvenes. Y cuando fueron después de 3 años presentados ante el rey Nabucodonosor, el rey quedó maravillado con estos jóvenes. No halló en todo el reino otros jóvenes, otras personas más sabias, y los dejó como consejero del rey en la corte del rey. Y ahí permanecieron por mucho tiempo. De hecho, dice el texto que Daniel continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Después de Nabucodonosor hubo otro rey,
después volvió Nabucodonosor y después llegó otro imperio más poderoso e invadió y destruyó a los babilonios. Ese era el imperio medo-persa, los persas. Y los persas venían con un rey llamado Ciro. Y Daniel estuvo en la corte del rey hasta el gobierno de Ciro. Es decir, pasó por 3 reyes diferentes. Murió cerca de los 80 años, se cree Daniel. Y en el gobierno de Ciro, el rey de Persia, que había invadido y destruido a los babilonios, ese rey le permitió a la nación de Israel volver a su lugar, volver a su tierra, a Jerusalén. Y ahí ustedes van a ver después los libros de Esdras y Nehemías y Ageo, cómo es reconstruida la nación, las murallas de la ciudad, cómo es reconstruido el templo. Esa historia viene después. Pero Dios fue fiel con Daniel y estos jóvenes. Y Dios es fiel con su pueblo, a pesar que esté bajo persecución, a pesar que esté bajo adversidades. A todo esto, el antiguo Babilonia hoy en día es un país. Ahí está Irak. Donde está Irak actualmente es el antiguo Babilonia. Y los persas, los que invadieron a Babilonia, es el actual Irán. Curiosamente, en la década de los 80 hubo una guerra entre Irán e Irak. Esa guerra ya se había dado en el siglo VI a.C., entre Persa y Babilonia. Ahí ganaron los persas. Entonces los persas, cuando destruyeron a los babilonios, dejaron libre a los judíos para que regresasen a su tierra. Ahora, ¿dónde aparece Cristo en este capítulo 1 de Daniel? La verdad es que Daniel es un tipo de Cristo. ¿Qué significa un tipo de Cristo? Cuando en el Antiguo Testamento aparece un hecho histórico que prefigura otro hecho histórico en el Nuevo Testamento, se dice que este hecho histórico es un tipo de lo que habría de ocurrir después. Eso se aplica tanto a un hecho histórico como a personas. En este caso estamos hablando de personas. Daniel es un tipo de Cristo. ¿En qué sentido? Que Daniel prefigura a un personaje del Nuevo Testamento que es el Señor Jesucristo. Es un reflejo de lo que iba a ser Cristo. ¿Por qué es un reflejo? Porque es un tipo de Cristo. Primero vean, Daniel fue sacado de su tierra y llevado a un lugar hostil. El Señor Jesucristo fue enviado por su Padre desde su reino celestial a nuestro mundo, a un mundo malo, a un mundo hostil. Como Daniel fue llevado a otro lugar que no era su país, el Señor Jesucristo vino a nuestro mundo. Estando Él en la gloria, estuvo dispuesto a despojarse de la gloria para venir a nuestro mundo, para salvarnos, para redimirnos de nuestro pecado. Y así como Daniel fue fiel a Dios en este contexto hostil, también el Señor Jesucristo, en este mundo lleno de pecado y de maldad, Él fue fiel a su Padre. Recuerden cuando el Señor Jesús oró en el Getsemaní, cuando sabía que venía la crucifixión, dijo: Padre mío, si es posible, aparte de mí esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Jesucristo se sometió a la voluntad de su Padre hasta el final. Así como Daniel siempre fue obediente a Dios en su cautiverio, así el Señor Jesucristo en este mundo siempre fue fiel a su Padre. Vino desde un lugar lejano, desde el reino celestial, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que cuando leemos el capítulo 1 de Daniel, vemos que Daniel es un tipo de Cristo el Señor. Entonces, ¿qué enseñanza obtenemos para nosotros hoy en día? Dijimos que este libro fue escrito originalmente en el siglo VI a.C. por Daniel, para que sirva como consuelo y ánimo a los judíos que estaban cautivos en Babilonia. ¿Consuelo en qué sentido? Consuelo en mostrarles que Dios está obrando, a pesar de que están en cautiverio, Dios está obrando. Dios lo entrega en manos de Nabucodonosor, Dios lo pone a Daniel en gracia con el jefe de los eunucos, Dios le concede dones, sabiduría e inteligencia a estos jóvenes. Dios actuando a pesar de que estaban en el cautiverio. Entonces le trae consuelo al pueblo. Sí, hermanos, estamos en cautividad, pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios sigue obrando en medio de nosotros. O sea, el primer propósito del libro es darle consuelo al pueblo de Dios en la cautividad. Y también cuando una iglesia perseguida en el país que sea, que está sufriendo, siendo martirizado, llevando preso, obligándolos a renunciar a su fe, tomando presa
esposa, sus hijos, Dios dice a través de este libro, Dios sigue en control, Dios no te ha abandonado, Dios sigue obrando contigo. Y en tu contexto, como dije al principio, si bien nosotros no vivimos en un contexto de persecución en nuestro país, eso no significa que no tengamos dificultades. Estamos en medio de un mundo caído. Hay dificultades. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Sí, hay aflicción, pero eso no significa que Dios no esté en control. Eso no significa que Dios te ha dejado solo. Eso no significa que Dios no está obrando en tu vida. Así como veíamos continuamente, por lo menos 3 veces, Dios obrando directamente en la vida de Daniel y estos jóvenes, Dios actúa en tu vida cada día. Dios provee circunstancias, usa personas para ministrarte, para hablarte, para proveerte para tus necesidades. Dios no te abandona. Aunque pienses que estás en un contexto completamente hostil, que te sale todo mal, eso no significa que Dios no esté obrando en tu vida. Dios sigue en su trono y es el Señor de tu vida. Así que ese es el primer propósito de este libro, traer consuelo para el pueblo de Dios en ese aspecto. Dios sigue en el trono, Dios sigue tratando con tu vida. Y también tiene un segundo propósito. Aquí Daniel le muestra a su pueblo, miren, estamos cautivos, yo estaba preso, pero aún así me propuse ser fiel a Dios, no contaminarme con la comida del rey. Por lo tanto, ustedes tienen que animarse a ser fiel a Dios, aunque estén en la cautividad. Bueno, se lo tomaron muy en serio los judíos del siglo II a.C., cuando fueron invadidos por Antíoco Epífanes. Se negaron a comer comida inmunda y fueron muertos. Ellos no se rehusaron a obedecer a Dios. Entonces el libro cumple ese propósito, primero de traer consuelo y ánimo al pueblo de Dios para que sean fieles a Dios a pesar de que están en la cautividad. Así también, cuando se le predica este libro a una iglesia que está padeciendo persecución, decirles, hermanos, el hecho que a ustedes les prohíban hablar de Cristo, que a ustedes los encarcelen, los maten por hablar de Cristo, eso no es excusa para no ser obedientes a Dios. Y también nos dice a nosotros como iglesia, aunque lo estés pasando mal, aunque tengas una confusión en tu cabeza que no sabes qué hacer con tu vida, eso no es excusa para no obedecer a Dios. Así como Daniel se propuso ser fiel a Dios, tú también tienes que proponerte ser fiel a Dios. No hay excusa para no ser fiel a Dios. Así que el libro de Daniel cumple esos 2 propósitos. Traer consuelo, Dios está en control. Y animarte a que no hay excusa para no obedecer a Dios. Tú siempre puedes obedecer a Dios. Daniel fue obediente, mutilado sus genitales, castrado, encarcelado, alejado de su familia, y sin embargo él se propuso ser fiel a Dios. Tú también puedes ser fiel a Dios en tu contexto, aunque lo estés pasando mal, aunque estés sin trabajo, aunque no sabes qué hacer con tu vida, aunque tengas problemas matrimoniales, aunque tienes problemas con tus hijos, con tus abuelos, no sé con quién. No hay excusa para no ser fiel a Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú dejaste tu trono para venir a este mundo hostil y cumpliste tu misión. Porque tú, Señor, no nos abandonas en ninguna circunstancia. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos muestras a través de la vida de Daniel que tú siempre estás en el control y que no hay excusa para no serte obediente. Ayúdanos, pues, Padre, abre nuestros ojos para que podamos comprender que tú siempre estás a nuestro lado, que tú nunca nos abandonas. Y ayúdanos, Señor, para ser fiel a tu palabra, a tu mandamiento. Te fallamos tanto, Padre. Perdónanos, Señor, y capacítanos por medio de tu Espíritu Santo para ser fiel a ti y a tu mandamiento. Te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.